Villa La Plata, jueves 17 de septiembre, 20 y 39, año 2015, grabando Raúl Sokolowski. En una memoria, pero la puse hace 2 días. Y eso que grabo poco, Ovnis entrando a base de la Socochatarra. Esta es la que le digo yo que entran 80 naves en 5 horas siempre, 12 años llevo viéndolo. Jamás he visto fotos de estas naves. Yo saqué 150.000 fotos. No sale lo que ven mis ojos. He dejado de sacar fotos, filmo nomás. Cuando veo 3 naves. Esta es la que más movimiento tiene. Entran por la Socochatarra y no vuelven a salir por ahí. Salen por la Socomadre, que estamos a la izquierda. Saludos a Sandra Inés Contreras Pizón, mi querida amiga de Colombia. Un abrazo enorme, Sandri. Julio Guillermo Farcás, Giorna Leona de España. Julio de Argentina, de Quilmes. David Martín de España. Linda Rosa Contreras de España. Roxana López Tejeda de Nueva México, periodista. Fernanda Pilar, esposa de Mario Enrique Mondragón de Cuernavaca, México. Fue abducido al planeta de 3 lunas por un triangular. Los seres que estaban con él en la nave sacaron como saca las bandas para soldar, tipo anteojos. Eran como él, pero el pueblo eran todos pequeños. Le permitían tener un solo hijo. Digo, ¿en tu mente cuánto pasó? En mi mente 15 minutos, dice, pero me levantaron a las 9 de la noche y me trajeron a las 5 de la mañana. Vio vaca, caballos, plantas. O sea, se lo llevan de acá. Sueño mi amigo de Alberto Maciel Harry, fallecido hace unos 7 años ya. Abducido 8 veces. En una de las abducciones lo llevaron al planeta Ur, al planeta de piedra, donde me dijo que había 7 parecidos a cada uno de nosotros. Yo nunca me enteré que un rayo haya volteado un ovni, Había una tormenta, había cosas que no salen. Salió una nave grande, no sé, le tiré como 60 fotos, dejo de tirarle, sale un rayo, entrecierro los ojos y miro. Digo, merda, Dios mío, debo estar merda. 2 metros antes de llegar a la nave hizo una U, lo saltó y siguió derecho el rayo. O sea, la barrera, ¿no? Que tienen. No sé cómo se le llama. Hoy es jueves 17 de septiembre del 2015, 20:49 pm. Saludo a Pancracio Azo. Marcelo, apareció otro. Ese otro vino de la base madre. Marcelo. Saludo a Oca para todo el mundo, mi amigo Osvaldo Capici, Oca. Saludo a Viviana Molina, de Capital, Pablo Avero, Aldo Barroso, Carolina Griela, a mis compañeros de la agencia PAMI 5, Ecuador, Entre La Valle y Tucumán, sector afiliaciones. Y por suerte hace 2 años que estoy acá en Villariza a 4 cuadras, 6 cuadras. Saludos a mis amigos de agencia 5. PAMI 7 de La Plata. En Centenario y Arana casi. Antes estábamos en Centenario y Arana, nos mudamos 2 cuadras para el lado de La Plata. Hasta ahí me acompañan las naves. A 30 metros de altura, 25. Para un ratito en el día libre Bocha. Nunca me olvido el 28 de agosto. Me hice loco, mirá loco. De 6:40 a 7 y 10 más o menos pasaron 8 naves grandes. Unos 80 metros nuestros y unos 15 del piso no más alto. Y esa hora está llena la gente. Pues es que la gente está viniendo para otro lado, para La Plata, esperando el micro. Me dice Bocha, ¿te acordás lo de ayer? Le digo, sí.
Abrí el quincho y había una nave, pero enorme, estuvo como 1 hora parada. Ahí apareció otro. Le digo, sí, esa entra en la base madre, está cerca de tu casa, le digo. Repito, tengo una foto en el obelisco con un cigarro a 300 metros, otra nave de 200 metros y unas 20, 30 naves más pequeñas volando en el obelisco, 2:30 de la tarde. ¿Cómo no lo ve la gente? La verdad que no. Una cosa que no puedo entender. No puedo entender. Ignacio Sokolowski grabando jueves 17 de diciembre, 20:49 del año 15. Noviembre, diciembre me tenés loco porque septiembre, el 21 de la primavera, cumpleaños mi señora. El día que la conocí cumplimos años de casado. Se me queda pegado. Ya 42 de casado y 5 de novio, 47. Agradezco a mi hijo Alejandro Aníbal de los putísimos 5 años, pero vale la pena que me haya dado un nieto. Cómo lo disfruto, cómo jugamos. A Ignacio, que lo ve de los 4 años y medio, hoy tiene 9. No solo que lo disfruto, él disfruta con nosotros. Le canta la comida a su abuela dibuja, pinta. Él dibuja, pinta, y un día me dice Mercedes, mirá cómo dibuja y no levanta la lapicera. ¿Cómo carajo hace para dibujar? No sé, sin levantar la lapicera. Tienes que levantar en un momento. Bueno, más bendiciones, no le puedo pedir al Señor. Problemas hay como en todos lados. Vuelvo a saludar a mi queridísima amiga Sandra Inés Contreras Pinzón de Colombia, Bucaranga. Ya va a ser 1 año que está profetizando. O Einstein, Mozart y los grandes artistas, que se creen ustedes. Escuchaban voces. Como mi querido ídolo Benjamín Solari Paravicini, Pelón le decían. Llevamos 7 minutos de filmación. Eso prácticamente está bajando. Está al lado de la baliza. Va a pasar por atrás del árbol y va a entrar a la nave. Villaliza La Plata, jueves 17 de diciembre. Ya prácticamente están pasando la fiesta, Arriba la luz grande esta que vemos, esa es la nave que está entrando. Bueno, jueves 17 de diciembre del 2015, Villaliza, Partido de La Plata, Argentina, 20:49. De Argentina para el mundo, revelaciones son. Quiero reventar, esto lo veo todos los días. Y antes guardaban hasta las 7:30 de la mañana, están guardando hasta las 5:20. Yo trabajo 6 cuadras. Me levante 6:30 para las 7 está bien, pero ya me levanto a las 5, apago el despertador, me llevo el teléfono a la cocina. El desayuno, no puedo dormir más. Trabajé 14 años manejando colectivo, 20 años, 14 horas. Y mi cuerpo se acostumbró a dormir 4 horas. Un abrazo enorme para